Una grave infiltración de las disidencias de las FARC a lo más profundo del ejército se habría presentado a través de uno de los militares de más alta relevancia del Ejército Nacional, el actual jefe del comando de personal de esa institución castrense, general Juan Miguel Huertas, del director de la seccional de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, de profesión licenciado de Educación Física, y del actual director de Indumil, coronel Juan Mazo. Según un informe publicado por Noticias Caracol, en documentos, chats, correos, cartas y fotografías que la Fiscalía incautó en un puesto de control donde fue detenido temporalmente alias Calarcá el año pasado, estarían todas las pruebas de que los 3 funcionarios mencionados habrían hecho parte de un entramado no solo para ofrecerle garantías y privilegios a la guerrilla de Calarcá, sino darles la facilidad para infiltrar comunicaciones con el fin de que el ejército no los ubicara ni los atacara. El general Huertas, en su condición de civil en el año 2022, pero aún con poderosos nexos al interior de Indumil, ya que fue superior del coronel Mazo, actual jefe de esa entidad, planeó ofrecerle a la guerrilla de Calarcá la creación de una empresa de seguridad fachada para evitar que, en caso de que se derrumbara el actual proceso de paz con este subversivo, él y sus hombres quedaran protegidos por la figura de dicha empresa de seguridad. El plan era entregarles armas y vehículos. Estas revelaciones fueron encontradas en el computador de Calarcá. El general dice que la montemos mitad y mitad y que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión, porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos como hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que él primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. A las operaciones conjuntas. Pero no fueron solo esas prebendas. El alto oficial Huertas habría beneficiado a la guerrilla de Calarcá en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar, dándoles las coordenadas y las frecuencias radiales por las que se comunicaba inteligencia del ejército para planear operaciones contra la guerrilla de Calarcá. Esto con el propósito de que las estructuras guerrilleras, objetivo militar del ejército, supieran con anterioridad dónde y cuándo iban a ser atacadas y de este modo esquivar las operaciones. Eso es muy grave. Diego Molano, entonces ministro de Defensa del gobierno Duque, habló con Red Más Noticias del por qué en su momento el general Juan Miguel Huertas fue llamado a calificar servicios y retirado del ejército. Indicó que en varias juntas militares, el general Zapateiro, entonces comandante del ejército, presentó reportes de inteligencia donde se evidenciaban irregularidades cometidas por Huertas, hoy actual jefe de personal del ejército, al ser reincorporado a esa fuerza por orden del presidente Gustavo Petro. El comandante del ejército, el general Zapateiro, presentaba los casos ante la Junta de Generales y luego estos eran presentados al presidente de la República de acuerdo con las valoraciones que hacíamos al interior de la Junta en el Ministerio de Defensa. Lo que te puedo afirmar es que se llamó a discrecionalidad que tiene el presidente de la República para permitir el ascenso o no, o la continuidad o no de la fuerza pública con la información valorada por inteligencia, contrainteligencia, desempeño y también objetivos que fija el presidente para la fuerza pública, tener hombres íntegros y leales con la patria a este general. Será, por supuesto, en la demanda y las investigaciones futuras las que definan las responsabilidades. En los chats encontrados en el computador de Calarcá, también quedó en evidencia cómo el guerrillero, alias Danilo Albizú, intercambió mensajes con alias Iván Mordisco, en los que le contaba sobre las pruebas que tendría de los acuerdos que se pactaron en su momento entre la campaña Petro y el ya abatido alias Majin Buu. Los chats revelan que todo se habría hecho a través de Francia Márquez. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña al finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. SHP arremetió con toda y ahora dio orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse. Se están instrumentalizando los bombardeos recientemente activados en contra de Alex Iván Mordisco, quien en esa información suministrada conoce o tiene información de la financiación ilegal de la campaña del presidente Petro. Esta fotografía, publicada el 6 de agosto del año 2022 y puesta en su Twitter por el presidente Gustavo Petro, da cuenta del apoyo de cómo el general retirado Huertas le dio a su campaña. En el trino, el presidente Petro le daba la bienvenida por apoyarlo en su nueva carrera presidencial.
Esta sería la razón de haberlo reintegrado al ejército y ubicarlo en el cargo de director del comando de personal. Lo que sí me parece muy grave hoy es que se utilice a un general después de que ha sido llamado a calificar servicios para volver a reincorporarlo a la fuerza pública después de que ha participado en una campaña política. Eso significa que en esta administración del presidente Petro se ha instrumentalizado a la fuerza pública con objetivos políticos. En los computadores incautados a Calarcá el 23 de julio de 2024, cuando fue detenido temporalmente por el ejército en Antioquia, mientras viajaba en camionetas pertenecientes al Estado, se evidencia además las reuniones que habría tenido el general Huertas, el coronel Mazo de Indumil y Wilmar Mejía de la DNI con guerrilleros emisarios de alias Calarcá en un hotel cerca del aeropuerto El Dorado. Allí habrían pactado la entrega de armas para la creación de empresas fachadas de seguridad. Entonces, ahí se dio un día después de que Calarcá fuera detenido con su compañera sentimental y otros guerrilleros en aquel puesto de control militar en Antioquia, la propia Fiscalía fue la que a través de un documento ordenó levantarles la orden de captura, argumentando que el grupo de subversivos hacía parte de un proceso de diálogos con el gobierno. La fiscal general de la Nación emite las siguientes directrices relacionadas con la suspensión temporal de órdenes de captura de los miembros representantes de grupos armados organizados al margen de la ley. No suficiente con las revelaciones de los vínculos entre el general Huertas del Ejército y las disidencias, otra arista se conoció en los computadores de Calarcá. Se trata de la presencia del ciudadano chino Xi Jinshan, quien estando en Colombia visitó campamentos guerrilleros. En una fotografía se le ve junto a alias Richard Catatumbo. Xi Jinshan sería el proveedor de armamento como fusiles, morteros y maquinaria para suministro de hombres enfilados en la guerrilla de Calarcá. Después de conocerse los supuestos vínculos del general Huertas, el director de la DNI y el director de Indumil con las disidencias de las FARC, también queda en entredicho la gestión de la Fiscalía, ente judicial que desde el mismo día que incautó los computadores a Calarcá y posteriormente dio la orden de dejarlo en libertad, no ha avanzado con ninguna investigación sobre todo el material que al final fue revelado por un medio de comunicación. En los anaqueles de la Fiscalía de Medellín, este proceso sigue acumulando polvo. Red Más Noticias se comunicó vía WhatsApp y de manera telefónica con el general Huertas y con el coronel Mazo, pero no respondieron por ninguno de los dos medios de comunicación. Durante toda la tarde estuvimos esperando y ya hay una respuesta del general Huertas que se la vamos a mostrar a continuación. Aquí les mostramos todas las caras de esta noticia y todas las reacciones de este caso. ¿Qué dice el gobierno nacional, Paula? Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Bueno, el presidente se tomó varias horas después de que estallara todo este escándalo para reaccionar a través de su cuenta de X. Allí él dice que todas esas informaciones son falsas, que lo que hay detrás es que quieren hacer una purga a aquellos que lo han ayudado a destapar esos supuestos vínculos corruptos de oficiales del ejército. Pero hace poco también trina el presidente otra vez y aquí reconoce que se reunió con la CIA hace un buen tiempo, que allí le hablaron del general Huertas y de las supuestas relaciones que él podría tener con un grupo armado, que ese grupo armado que le mencionaron no era el que se menciona ahora y que por eso él insiste en que esto es falso. Que investigó lo que sucedió y determinó que la creencia de la CIA no era certera. Esta una de las reacciones, también ha reaccionado el comandante de las fuerzas militares, el ministro de Defensa, la DNI, y todavía el país sigue esperando la respuesta o la reacción de la Fiscalía General de la Nación. El presidente Gustavo Petro a las 4:49 de la tarde de este lunes 24 de noviembre, es decir, luego de 21 horas, reaccionó a los chats que revelarían las conexiones entre funcionarios del gobierno y fuerza pública con las disidencias de las FARC. En una publicación en la red social X, en un texto de 8 párrafos, el mandatario defendió a los salpicados. Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad es gracias a eso. El mandatario, terminando este texto, también habló de los lazos entre el ejército y la policía, los cuales, dice, se deben acabar. Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato. La contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información.
La vicepresidenta se pronunció en un comunicado de 5 párrafos en los que niega haber tenido algún contacto con las disidencias de las FARC, haber recibido algún apoyo de criminales o prestarse para algún pacto oscuro. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano. En Red Más Noticias hablamos con Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien negó haber tenido información previa de las presuntas actuaciones de Wilmar Mejía, director de Inteligencia, y anunció las investigaciones correspondientes. No tenía ningún conocimiento. Esto sucede antes incluso de que él lo nombren, ¿sí? Ni siquiera yo estaba nombrado como de general de la DNI, ¿sí? Todos estos hechos suceden antes, que suceden el 23 de julio del año pasado, ¿sí? Y antes del 23 de julio, porque se supone que esas grabaciones deben ser desde antes, porque el 23 de julio fue cuando cogieron a la gente o capturaron a la gente de la FARC y le capturaron todos los materiales que tenía. Primero vamos a averiguar y si hay posibilidad o se debe suspender por la investigación que se va a hacer, se suspende. Pero hasta ahora estamos empezando la investigación, tanto por inspección como por contrainteligencia, como por disciplinarios de la entidad. Lemus además señaló que en la Dirección Nacional de Inteligencia no se dieron órdenes, tampoco existe una trazabilidad alguna que indique que el funcionario Wilmar Mejía haya participado en las reuniones que se atribuyen en Venezuela. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el primer funcionario del gobierno en reaccionar, ordenando una investigación. Ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Asimismo, hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando. Quiero ser enfático, ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector defensa, ni por retirados de la fuerza pública, ni por funcionarios públicos o particulares. El comandante de las fuerzas militares también se pronunció ratificando el rechazo a las conductas que se aparten a la Constitución. Se dispuso al Ejército a adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. En este sentido, adoptaremos las medidas que correspondan actuando de manera diligente y transparente. Como comandante general de las fuerzas militares, ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país. De quien se esperaba una respuesta y hasta el momento no se ha dado, el de la fiscal general Luis Adriana Camargo, pues esa investigación estaría hace más de un año en su escritorio. Y mucha atención, acaba de reaccionar el general Huertas, que está mencionado como ser el presunto enlace o tener unos presuntos nexos muy cercanos con las disidencias de las FARC, lo cual es gravísimo por parte de un general de llegar a ser cierto. Esto es lo que acaba de decir el general. Vamos a pasarles a ustedes la declaración del completica, de las explicaciones que da. Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en archivos incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor. Es materialmente imposible que yo haya ofrecido movilidad o protección en retenes a personas vinculadas con actividades ilegales, ya que durante el periodo de mi retiro, previo a mi reintegro, no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículo oficial en los cuales persuadiera la seguridad de los puestos de control de la fuerza pública. En relación con la intención de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para obtener beneficios económicos y garantizar la movilidad de personal armado al margen de la ley, dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones. Igualmente, es totalmente falso que haya existido algún acuerdo, pacto o entendimiento que pueda interpretarse como protección, inmunidad o apoyo operativo hacia organizaciones al margen de la ley. Esta es la reacción del general
Huertas, que este es el general que es señalado en esos chats por parte de las disidencias de las FARC de tener esos vínculos con ellos. Son chats de las mismas disidencias incautados en ese operativo del año pasado. Paula, ¿qué dicen, dada la gravedad del asunto? Dada la gravedad del asunto y de la denuncia, ¿qué dicen los expresidentes de la República de esta situación? Los consultamos, ellos por supuesto están exigiendo investigaciones, califican este hecho con esa palabra que usted estaba utilizando como algo muy grave, incluso dicen que el Estado de Derecho podría estar en juego. Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de Derecho lo que está en juego. César Gaviria. De comprobarse estaríamos ante una interferencia criminal inaudita que exige transparencia absoluta, acción inmediata de las autoridades competentes y un compromiso firme del gobierno para esclarecer cada detalle en beneficio de la institucionalidad y la confianza ciudadana. Andrés Pastrana. Desde la campaña advertimos que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Su título es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna. Dada la complejidad del tema, y quiero ser muy enfático en esto porque no son denuncias menores, se está hablando de un presunto vínculo entre las disidencias de las FARC, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército Nacional. Fíjense ustedes la gravedad, por eso le preguntamos a los expresidentes y también le preguntamos a los precandidatos presidenciales por esta situación y esto nos contaron. Radicaré ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro Urrego por hechos de extrema gravedad que podrían constituir violaciones a la legislación electoral. Muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Indispensable que las autoridades competentes aclaren estas denuncias y que el gobierno responda por las decisiones que han permitido el reintegro de funcionarios señalados. Hoy le pido a alias Mordisco que dé a conocer al país todas las pruebas que dice que tiene del pacto en campaña entre Francia Márquez y Majin-Buu de las FARC. Y quien ya está muerto. Si faltaban pruebas, todo ha terminado de estar claro. La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo a la criminalidad. Hoy, el país confirma lo que mi hijo Miguel denunció con valentía. Estamos frente a una gran banda criminal de la cual hace parte el gobierno. Las FARC, el ELN, Calarcá, Mordisco, Iván Márquez y por supuesto Petro, todos son socios. Eso dicen algunos candidatos presidenciales. Buscamos también al gobernador de Antioquia, todo porque el operativo en el cual fue capturado Calarcá en el 2024, el año pasado, fue allá, fue en Antioquia. Y él ha venido denunciando que hay una carencia de inteligencia, sobre todo en el sur del departamento, donde han venido dándose unos golpes muy fuertes a la fuerza pública, a la policía, al ejército. ¿Qué dice el gobernador, Paula? Es cierto, Giovanni, esta es una de las voces y reacciones regionales quizá más importantes por todo ese contexto, porque las disidencias de Calarcá sí que han sembrado terror en este departamento. Pues dos declaraciones bastante fuertes las que hace el gobernador Randón. Por un lado, dice que ya aparecieron las llaves y que ahora se entiende por qué las fuerzas militares no adelantaban operativos con el rigor necesario ante las arremetidas violentas de este grupo guerrillero disidente. Pero también le pide a los Estados Unidos que intervenga ante lo que parece ser la ausencia de la Fiscalía General de la Nación en todo este caso. Mis paisanos, aparecieron las llaves. Ahora entendemos por qué la persecución en nuestra contra, pero ahora entendemos también por qué la baja operatividad de las fuerzas militares en Antioquia frente a las FARC. Nunca he registrado un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Sí, muchos en contra del Clan del Golfo, los que celebramos. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar
por haber engavetado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio. Esto empezó el 24 de junio de 2024, cuando en Anorí, Antioquia, se hace un operativo y es capturado alias Calarcá con su compañera sentimental, y ellos son inmediatamente liberados por la Fiscalía, que dice que hacen parte de un proceso de paz y aunque fueran capturados en flagrancia tenían que quedar libres. Toda esa información que ustedes han visto hoy, que sacó el canal Caracol anoche en exclusiva, y es mérito de ellos, y que hoy conoció el país, estaban en esos dispositivos que les incautaron. Ahí estaba. La pregunta es, ¿por qué un año después la Fiscalía no ha hecho nada? ¿Por qué? Cuando se habla de un general que supuestamente tiene vínculos con las disidencias de las FARC. ¿Por qué? Cuando ahí mismo en esa información se habla del director de inteligencia, un profesor de educación física que maneja la inteligencia nacional, muy cercano a Petro, que también tendría algún vínculo presuntamente con las disidencias de las FARC, donde se habla de ingreso de dineros a la campaña. ¿Por qué un año después se conoce? Porque un medio de comunicación lo publica y no por un informe de la Fiscalía. Esto que se publicó en el canal Caracol es tremendamente delicado. Quedamos en manos de lo que diga el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Defensa, pero sobre todo las investigaciones de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que quiere conocer el país, Paula y Mauricio. Ahí están las reacciones del presidente, las reacciones de Francia Márquez, las reacciones del ministro de Defensa, pero en las investigaciones judiciales, ¿qué? Es que esto a cualquiera lo deja estupefacto, hablar de vínculos, de acuerdos de las FARC con el ejército, con un general activo que había salido de la institución porque lo sacó el general Zapateiro, sí, señor, que luego lo reencaucha Gustavo Petro, gobierno, sí, porque él apoyó la campaña. Y fue orden del presidente reintegrar. Orden del presidente, y luego pasa esto. Sí, señor. Muchas. ¿Sabe qué decía? Que ese es el director de inteligencia, aparentemente habría tenido que ver con toda la sacada de generales y oficiales que tenían que ver con la inteligencia. Mira, hay muchas preguntas sobre los cuales quien debe responder es la fiscal. ¿Qué han encontrado de esto un año después? Ese es el punto, las revelaciones son realmente muy delicadas, es muy grave lo que conoce el país en este momento, pero que las investigaciones realmente le cuenten al país qué hay detrás y se llegue hasta el fondo en un país en el que estamos acostumbrados a que haya muchos escándalos y al final no pase nada, porque por un lado ese silencio de la Fiscalía sí que sigue llamando la atención. Ojo, 16 meses después, para ser más exactos, hoy ya hemos visto las reacciones que se han ido dando a lo largo de las horas de todo el día y la Fiscalía aún no se pronuncia y todavía guarda silencio, eso por un lado. Por otro lado, la pregunta que también hay que hacerse, ¿qué tan en riesgo está entonces la inteligencia del país? ¿Qué tanto terminó siendo entregada a estos grupos? ¿Guarda esto relación también como con esa decisión repentina del presidente Petro de bombardear a Iván Mordisco, aún sabiendo incluso que había menores en estos campamentos? De un momento a otro se toma esta decisión. ¿Era esto lo que había detrás también de la insistencia de la paz total? A pesar de que todos estos grupos que insiste el gobierno en que deben sentarse a dialogar y con los que quiere hacer la paz total, nunca ha mostrado ningún deseo ni ninguna intención de querer hacer la paz. Entonces, realmente aquí quedan muchísimos interrogantes. Ojo, lo que dicen también los directos implicados, que todos salen a negarlo, es, bueno, pruébeme que eso que está ahí es así. Por eso es que pedimos que la justicia entonces ejerza su labor. 16 meses. 16 meses. Desde julio, claro. Desde julio. Sí. Ahora, hay muchas preguntas por responder. Hay una más, si me permiten, pues es una lista larguísima. La lista es interminable, claro. Esto tiene algo que ver con el famoso pacto de la picota, que no fue inventado. Visitas hubo antes de que se posesionara el presidente Petro a distintas cárceles muy curiosas con personas relacionadas con el crimen organizado y tal, presuntamente haciendo acuerdos para que si llegaba el presidente Petro al poder, entonces habría de por medio algún tipo de gabelas, prebendas, etcétera. Pues aquí la presunción es que hubo gabelas, prebendas. Gravísimas las presunciones. Ustedes excusarán que digamos presunción y presunción y presunción, pero es que la justicia, que ya debería haber obrado, no ha obrado, entonces lo que tenemos son presunciones y hay que tratarlas en tal calidad. Presunción, lo decía Giovanni, de vínculos de un general del ejército que había salido en el gobierno anterior por instrucciones del alto mando del ejército y que fue reencauchado, reintegrado por este gobierno. Presunción de vínculos de ese general, el general Huertas, con las disidencias de las FARC. Presunción de
vínculos del subdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que, pues, ni más ni menos, pues, que el subdirector de inteligencia, es cierto que entró hace poco a ese cargo, pero hace rato estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, también con las disidencias de las FARC. Y presunción de que esos hechos se han traducido en acuerdos de no agresión, facilitación para crear una compañía de seguridad que les podría servir de fachada a las disidencias para permanecer en la vida civil cuando se dé por terminada la paz total, ni siquiera lo ponen en condicional, dicen cuando se acabe la paz total, ahí tenemos nuestros salvavidas. Y presunción gravísimo de que se les habrían trasladado y comunicado las frecuencias radiales de la fuerza pública, de las fuerzas militares, a los fascinerosos para que se pudieran defender y pudieran saber qué hay ahí. Presunción todo ello. Lo que sí no es presunción son dos cosas. Uno, esta información no viene de la garganta profunda, no viene de un anónimo, no viene de un satélite gringo, viene de información que le fue incautada a las disidencias de las FARC. Ustedes han visto las imágenes, nosotros lo registramos en el noticiero, lo registró la Fuerza Pública. USBs, computadores, informes de ellos mismos. Decir a estas alturas que eso fue inventado, qué sé yo, pues ahí está la información. Y lo segundo, que tampoco es presunción, pero que sí es un hecho, es que esa información toda fue a dar a manos de la Fiscalía. Y la Fiscalía, perdón por repetir una y otra vez, lleva 1 año y 4 meses sin hacer absolutamente nada con ello. Y lo que tampoco es presunción es que cuando agarraron a alias Calarcá, su compañera sentimental y sus secuaces, con las manos en la masa, es decir, en flagrancia, en otras condiciones habrían tenido que ser capturados, porque no tenían derecho al levantamiento de orden de captura. Curiosamente, una directiva de la Fiscalía de semanas antes dio instrucciones de que el levantamiento de órdenes de captura inclusive se aplicaba si la gente era capturada en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, con las manos en las USBs, mejor dicho. Todo eso lo lleva a uno a decir, si la justicia es la que tiene que verificar y validar toda esta información, pues entonces el país entero le tiene que decir a la justicia, arrancando por la Fiscalía, que 16 meses es una demora demasiado grande, demasiado sospechosa, demasiado vergonzosa y que tiene que moverse. Eso en el ámbito jurídico. En el ámbito político, nosotros que somos personas que nos movemos de acuerdo con la realidad y lo que está legitimado, decimos presunción, presunción, presunción. Pero también les decimos, en el ámbito político esto es una bomba de unas magnitudes que están por verse. Cambiamos de tercio, aunque le seguimos haciendo seguimiento a esa noticia. Pero un momentico, aquí cuando Paula García levanta la mano, a mí me toca... con el teléfono. Con el teléfono, además, Sí, o le doy la palabra o me gano un telefonazo. No, me toca a mí. Pues Porque es me levantó así con la mano, tengo datos. Bueno, Paula. Insisto porque este es importante. Acaba de emitirse comunicado de Wilmar Mejía. Él es el director de inteligencia. El subdirector de inteligencia de la Dirección de Inteligencia. Correcto. ¿Qué es el poder detrás del trono? Sí. Y que hay muchos oyentes se preguntan por qué un licenciado en educación física maneja la inteligencia nacional. Giovanni, ¿a cuánta gente en chats públicos el presidente se refiere solo por el primer nombre? Dice, el general Huertas y Wilmar. O sea, más amistad, más cercanía, más influencia. Son muy cercanos. Son muy amigos. Él incluso es el delegado del presidente en el Consejo de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, e ingresó al DNI, empezó como a ascender rápidamente en los cargos. También ha salido por ahí a relucir los muchos contratos que habría tenido con un municipio en el departamento de Antioquia. Pero lo que les quería contar es que acaban de emitir un comunicado, por supuesto, negando absolutamente todo. Dice que quiere dejar absolutamente claro que nunca ha recibido instrucción alguna del presidente de la República, tampoco del director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, ni de ninguna otra autoridad para reunirse con personal al margen de la ley. Y luego desmiente punto por punto cada una de las presunciones o acusaciones que se hacen después de que se revela este informe. Dice que jamás ha compartido información de inteligencia que beneficia a grupos criminales, que no ha creado empresas de seguridad para gestionar la adquisición de armas, municiones o explosivos, que no ha influido tampoco en trámites o reuniones con servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que tampoco ha influido en pactos de no agresión entre las unidades militares y los grupos armados legales en el territorio nacional, que esto le resulta particularmente ilógico porque su labor está destinada a otra cosa. Lo niega absolutamente todo, dice que no ha recibido ninguna instrucción del presidente. De Wilmer Mejía. Wilmer Mejía, que él es el director de inteligencia. Así es.
Durante 18 horas, no sé si ustedes han visto, después de que se conoció esto en el canal Caracol, la reacción de todos los funcionarios públicos consultados durante 18 horas fue: qué horror, qué desastre, no sabíamos nada. En las últimas 3 horas ha cambiado el discurso. Los que habían callado están diciendo todo es falso, todo es falso, todo es falso. El presidente, el general Huertas y el señor Mejía. Contrario a todo lo que habían dicho durante 18 horas todos los demás escandalizados, incluido el director de inteligencia, ahí hay un viraje conjunto, coordinado para decir todo esto es falso. Una última pregunta, perdón por tantas preguntas, pero última pregunta, ¿tendrá esto que ver con la inclusión, esta información con la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton? ¿Serán estas las clases de cosas que están guardadas? ¿Quién sabe? Porque es que además muchas cosas de la inclusión de la lista Clinton no se saben, que es parte de la reserva de lo que tienen los Estados Unidos. Es que mire, Mauricio, el tema es tan delicado que esto de comprobarse se llama traición a la patria. Por supuesto. Y eso es delito muy grave para un general de la República, del Ejército Nacional, y para el director de inteligencia sería muy grave donde esto se llegase a comprobar. Ellos lo niegan. Claro. Aquí está la versión y aquí en Red Más Noticias presentamos la versión de lado y lado. Falta la versión de la señora Fiscal General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué está haciendo con esta información? Así es, aprovechando que estamos en diciembre, debería uno ponerle un volador a quien le corresponda para ver si se mueve un poquito más que en los últimos 16 meses a hacer las cosas que le corresponden.